indudablemente el Ministerio Público hoy se viste de gala porque ustedes han venido a esta convocatoria de la conmemoración de un día muy importante para la humanidad. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que cuando los derechos humanos empezaron su discusión en el mundo, íbamos a estar en un siglo XXI discutiendo en espacios de justicia, particularmente el derecho a la inclusión de las personas con discapacidad? Me permito poder plantear que dentro del marco internacional y nacional de los derechos de las personas con discapacidad, Guatemala ratificó desde el año 2009 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en el año 2002 ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y actualmente también rigen las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad desde el año 1993. También ya a nivel local, desde el año 2007, en Guatemala se aprobó la Política Nacional en Discapacidad. También se aprobó en el año 1996 la Ley de Atención de las Personas con Discapacidad, que es el decreto 135-96, y nos vamos ya a la parte interna del Ministerio Público, en donde nosotros, como tenemos a partir de las disposiciones de la señora fiscal en el plan estratégico del quinquenio 2015-2019, en donde se incluyen y se reconocen todos los grupos en condiciones de vulnerabilidad y especialmente las personas con discapacidad. Posteriormente, mediante la instrucción 4-2014, la señora fiscal actual aprueba el protocolo de atención a víctimas de delito, que es de observancia general para todo el personal del Ministerio Público. Además, contamos con un convenio suscrito a partir de este año entre el Ministerio Público y el Comité Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. La ley es necesaria para que nos pongamos de acuerdo y poner orden en nuestra vida. Sin embargo, si fuéramos más allá de eso, el interés por el otro, por el bienestar del otro, y entender que el bienestar del otro está conectado conmigo, nos lleva al por qué es importante el tema de la inclusión, de que todos estemos incluidos, de que todos nos sintamos incluidos en toda actividad humana que desempeñamos, y particularmente en el tema que ustedes aquí en el Ministerio Público tienen a su cargo, ¿no? El asunto de la justicia. Y el otro concepto es el concepto de interdependencia, la idea de que todos dependemos de todos y de que el bienestar de todos los otros y las otras tiene que ver con mi propio bienestar. Solo con estos dos conceptos podríamos responder, o yo me respondo a la pregunta por qué el concepto de inclusión es un asunto de derechos humanos. Los temas deben de ser de doble vía. Cuando digo doble vía es que las instancias públicas, sea el espacio en el que se esté, deben conocer sobre las personas con discapacidad, sobre todo lo que implica el poder generar servicios adecuados a dicha población. Y segundo, es que las propias personas en condición de discapacidad debemos también conocer y responsabilizarnos de conocer nuestra legislación y de esa manera generar también los espacios idóneos, porque somos quienes conocemos nuestras necesidades y por ende podemos plantearlas de una u otra manera más adecuado para ir paliando esa brecha de no inclusión que existe en nuestro país. Y en cuanto al tema de justicia, indudablemente ya tenemos ahí las herramientas jurídicas, es cuestión de conocerlas y poderlas implementar.
si hablamos de un enfoque de derechos, no utilizamos más la terminología atención especializada. La persona con discapacidad puede o no requerir apoyos según la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y de lo que se hace uso son de ajustes razonables. Es importante que tomemos en cuenta que la terminología a utilizar cuando hablamos de discapacidad desde el tema de derechos debe de ser modificada. Hemos estado acostumbrados a utilizar una terminología antigua que nos pone en modelos de atención, si queremos llamarlo así, a las personas con discapacidad, que no dignifican a la persona humana. Una cosa bien importante que tenemos que tomar en cuenta es que si algo tenemos todos en común es que somos diferentes y tenemos igualdad de derechos. Dentro de los tipos de discapacidad también, por eso quise agregar ahí la discapacidad psicosocial o social, dentro de los cuales está el autismo, porque no está considerado y sin embargo la persona con discapacidad puede también pedir estos espacios y pedir que se le tomen en cuenta en todas las modificaciones o no que se vayan a hacer para que puedan ser partícipes. Y también está la discapacidad múltiple, dentro de las cuales está la sordoceguera. Entonces las personas con discapacidad tienen que tener a la mano todos los derechos que los pueden auxiliar. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, a la hora que se le entrega una notificación, seguramente el contenido de la notificación es personal. Lo ideal sería que se le entregaran en braille, ¿verdad? Para que él se enterara qué es lo que está sucediendo en la notificación. Y por ejemplo, si una persona sorda se acerca a un tribunal de justicia, a la policía, a colocar una denuncia, sería ideal que los trabajadores de la administración de justicia tuvieran una capacitación en lenguaje de señas o exista un intérprete que pueda asegurarle a la persona sorda el hacer valer sus derechos, ¿verdad? Entonces, se debe aplicar la legislación nacional de manera que sea lo más compatible posible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que las personas con discapacidad encuentren un lugar en el sistema de justicia guatemalteco y de esta forma sea plenamente efectivo, sin discriminación y accesible. El Estado de Guatemala, a través de las instituciones que trabajan en la administración de justicia, tiene que estar capacitadas para atender a una persona con discapacidad, ya sea, como les decía, como imputado o como víctima de un hecho delictivo, proporcionándole todas las herramientas para que puedan hacer valer sus derechos y de esta forma no se violenten los mismos. Muchas veces cuando nos hablan de discapacidad o de temas de minoría social, creemos que este tema le compete únicamente al Estado, pero no nos ponemos a pensar que si nosotros mismos en nuestro hogar hablamos de discapacidad con nuestras familias, vamos a crear un clima de sensibilización en nuestra sociedad, porque siempre creemos que el gobierno puede resolver todos los problemas que existen, pero no nos podemos a pensar que en nuestro hogar debería de empezar la cultura de conocimiento. Si nosotros ahora que ya conocemos el tema de discapacidad, lo platicamos en nuestra casa con nuestras familias, vamos a inculcarle respeto a todos los miembros de la misma, ¿verdad? Vamos a utilizar términos correctos para dirigirnos hacia las personas con discapacidad. Actualmente dentro del Ministerio Público sí tenemos personal de psicología que habla el lenguaje de señas. Tal vez no en la cantidad en la que ustedes quisieran, pero como primer ejercicio ya tenemos a 3 personas que hablan el lenguaje de señas en la Oficina de Atención a la Víctima y una en Recursos Humanos. Como institución, pues sí contamos ya con algunas rampas de acceso. Además, también tenemos un convenio y acciones específicas para poder desarrollar conjuntamente con el CONADI y para poder superar estas barreras arquitectónicas, ¿verdad? Y actitudinales internas dentro del personal. Se ha iniciado ya con un proceso formativo, tenemos un protocolo de atención a víctimas de delito y también estamos a la ampliación, ¿verdad? Que todos los edificios de la institución pues cuenten con este servicio. Efectivamente en el SICOM, que es el Sistema de Control de la Investigación dentro del Ministerio Público, contamos directamente con el apartado de las personas con discapacidad y tenemos desplegados qué tipo de discapacidad tienen las víctimas que acuden al MP y ya lo tenemos incorporado, ya se puede generar una estadística previa, ¿verdad? Porque no fue de todo el año, pero sí tenemos parcial
las respuestas que ustedes nos están haciendo. La Fiscalía está funcionando y nos apoya, ¿verdad?, para que nosotros podamos contribuir desde la atención a la víctima para evitar los actos discriminatorios a las mismas. Y esto está regulado en el plan estratégico, en el eje número 2, que es la transformación de la atención a las víctimas, y también por a través de la política de atención victimológica. Pero sobre todo, gracias por recordarnos una realidad que no debe pasar desapercibida para ninguna de las instituciones del sector justicia y, por supuesto, para ninguna de las instituciones del sector público y privado. Una realidad que me hace necesariamente hacer memoria cómo luchas muy similares, finalmente, después de tantos años, hoy cuentan con una atención en las diferentes instituciones de justicia. Lo que quiero resaltar es que precisamente en un acto realmente de transparencia y de apertura, este foro y el objetivo fundamental, aparte de ser un ejercicio de sensibilización para nuestras instituciones, también plantea un ejercicio de reflexión a lo interno. ¿Qué estamos haciendo al día de hoy para garantizar la inclusión? ¿Qué estamos haciendo al día de hoy para garantizar esas medidas, esas acciones y esas decisiones que permitan, bajo una dinámica totalmente abierta de participación y de acceso libre, particularmente en el caso del Ministerio Público, a la justicia, para que podamos, después de este ejercicio de reflexión, también plantearnos las acciones conjuntas? Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.